Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén geniales, rebosantes de energía y listos para un nuevo vídeo repleto de drama, romances y por supuesto, todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy nos sumergiremos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un auténtico terremoto mediático que, como dice el título, hizo explotar las redes. Sí, amigos, estamos hablando del esperado directo de Kerem Bürsin en Instagram y, lo más importante, de las revelaciones que hizo sobre la siempre fascinante Hande Erçel. Ya saben, aquí en el canal somos unos auténticos cazadores de tendencias, unos detectives de la farándula turca. Nos encanta mantenerlos al día con cada detalle, cada rumor, cada romance y cada ruptura. Y esta vez, la bomba informativa que tenemos entre manos es de esas que mantienen a la gente pegada a la pantalla, con el dedo listo para comentar, compartir y, por supuesto, especular. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te has enganchado a los culebrones turcos hasta la médula, o simplemente te encanta estar al tanto de lo que se cuece en las redes sociales, este vídeo es un must para ti. Prepárense para un análisis exhaustivo con todo lujo de detalles, de ese directo que incendió la web. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero hacer una pequeña, pero importante, pausa. Un recordatorio que no podemos pasar por alto. Como siempre, les pido que se suscriban al canal. Sí, es completamente gratis. Y al hacerlo, no solo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas, celebridades y todos los entresijos de este mundo fascinante, sino que también nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante y completo. Es una victoria para todos. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y únanse a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Y ahora sí, listos para la acción. Acompáñenme en esta aventura. Bien, comencemos por el principio, desmenuzando los hechos. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin, el guapísimo actor que interpretó a Serkan Bolat en la exitosa serie Love is in the Air, decidió interactuar con sus fans a través de un directo en Instagram. Y amigos, este directo no fue uno cualquiera. Fue, en palabras coloquiales, explosivo. No solo por la inmensa cantidad de personas que se conectaron para verlo en vivo, sino también por el contenido de lo que se estaba diciendo. La noticia corrió como la pólvora, y el directo se volvió viral en cuestión de horas, inundando las redes sociales con capturas de pantalla, fragmentos de vídeo, análisis, comentarios, memes y por supuesto, un torrente de especulaciones y opiniones encontradas. Pero, ¿qué era lo que hacía que este directo fuera tan especial y por qué capturó la atención de millones de personas en todo el mundo? La respuesta, como podrán imaginar, es multifactorial, pero hay un elemento central que no podemos pasar por alto: Hande Erçel. La CEO protagonista de Kerem en Love is in the Air, y con quien mantuvo una relación sentimental que acaparó la atención de todo el planeta. La gente ávida de información, estaba ansiosa por saber qué tenía que decir Kerem sobre ella, sobre su relación, sobre el presente y sobre todo, sobre el futuro. Y créanme, Kerem no decepcionó. Para comprender mejor el contexto, es crucial recordar la historia que hay detrás de este fenómeno. La relación entre Kerem y Hande fue, desde el principio, un fenómeno mediático de proporciones épicas. Desde los primeros episodios de Love is in the Air, la química entre ambos actores era innegable, palpable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Los fans, fascinados por la conexión entre Serkan y Eda, se enamoraron de la pareja en la ficción, y las especulaciones sobre una relación real entre Kerem y Hande no tardaron en surgir. La prensa rosa, siempre atenta a estos detalles, comenzó a especular, a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera del set de grabación. Y finalmente las especulaciones se confirmaron. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, asistiendo juntos a eventos de renombre, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y acaparando la atención de fotógrafos y fans en cada paso que daban. Eran la pareja soñada, la encarnación del amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el volátil mundo de la farándula, la historia de amor llegó a su fin. La noticia de la ruptura, como era de esperar, generó aún más interés y curiosidad por parte del público. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido tomar caminos separados? ¿Cómo era la relación actual entre ellos? ¿Había rencores? ¿Había nuevos amores en el horizonte? Toda
Estas preguntas flotaban en el ambiente alimentando la especulación y el morbo. Y por supuesto los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja, querían saberlo todo. Y aquí es donde entra en juego el esperado directo de Kerem en Instagram. El actor, en un momento dado, decidió romper el silencio y responder a algunas de las preguntas de sus seguidores. Y por supuesto muchas de esas preguntas, como era previsible, estaban relacionadas con Hande y su relación pasada. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem durante ese directo que encendió las redes sociales? Para empezar, es importante destacar que Kerem fue bastante diplomático y, sobre todo, respetuoso. Como cabía esperar, no se esperaba que revelara detalles íntimos ni secretos de su relación. Sería absurdo y poco profesional que se pusiera a airear trapos sucios o a lanzar acusaciones. Pero, en general, respondió con respeto, madurez y elegancia. A pesar de su prudencia, Kerem no se limitó a evadir las preguntas. De hecho, compartió sus sentimientos y reflexiones sobre Hande con cariño y admiración. Destacó su profesionalismo, su talento como actriz y, sobre todo, su bondad y su buen corazón. Mencionó que Hande siempre había sido una persona muy especial para él, y que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Este simple gesto, esta muestra de respeto y cariño, ya fue un alivio para muchos fans, que temían que hubiera rencores o malas vibras entre ellos. La idea de ver a dos personas que habían protagonizado una historia de amor tan intensa, manteniendo una relación cordial y respetuosa, siempre es alentadora. Kerem también se refirió, de manera velada pero clara, a la atención mediática que rodeó su relación. Dijo que a veces era difícil lidiar con la presión de los medios, con la constante vigilancia, con la invasión de la privacidad. Pero al mismo tiempo reconoció que tanto él como Hande habían intentado mantenerse fieles a sí mismos y a sus sentimientos, a pesar de las circunstancias. Reconoció que la relación había sido intensa, llena de momentos buenos y malos, y que había aprendido mucho de esa experiencia. A pesar de las dificultades, Kerem transmitió la sensación de que ambos habían intentado vivir su historia de amor de la manera más auténtica posible, sin dejarse llevar por la presión externa. Uno de los puntos más interesantes y que más expectación generó en la entrevista fue cuando Kerem habló sobre el futuro. Expresó su deseo de que tanto él como Hande pudieran seguir sus caminos de manera individual y profesional, y que ambos encontraran la felicidad y el éxito en sus respectivos proyectos. Dejó claro que a pesar de la ruptura, no guardaba ningún resentimiento y que le deseaba lo mejor a Hande en todos los aspectos de su vida. Este comentario, lleno de madurez y positividad, fue muy bien recibido por los fans, quienes valoraron su actitud y su capacidad para afrontar el fin de la relación con elegancia. Por supuesto, hubo algunas preguntas más específicas, que obligaron a Kerem a mojarse un poco más. Hubo gente que le preguntó si aún mantenían contacto. Kerem, con una sonrisa que denotaba cierta incomodidad, respondió que en ocasiones se enviaban mensajes, pero que no era algo constante ni habitual. Admitió que después de una ruptura, es normal que haya un periodo de distancia, un tiempo para sanar y para asimilar los cambios. Pero a la vez dejó entrever que siempre estarían conectados por el recuerdo de todo lo vivido juntos, por los momentos compartidos, por la huella que ambos dejaron en la vida del otro. También se le preguntó si volvería a trabajar con Hande en el futuro. Kerem no descartó la posibilidad por completo, sino que dejó abierta la puerta a una posible colaboración. Dijo que si se presentara un proyecto interesante y ambos estuvieran de acuerdo, no tendría ningún problema en volver a compartir pantalla con ella. De hecho, afirmó que sería un placer volver a trabajar con una actriz tan talentosa y profesional como Hande. Este comentario, que agradó enormemente a los fans de Love is in the Air, abrió la puerta a la esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque solo fuera en la ficción. Y por supuesto, hubo preguntas sobre la vida amorosa de Kerem. Aunque no profundizó mucho en el tema, y mantuvo la discreción que lo caracteriza, dejó claro que estaba abierto al amor y que estaba enfocado en sus proyectos personales y profesionales. Dijo que estaba disfrutando de su soltería, pero que no descartaba la posibilidad de encontrar una nueva pareja en el futuro. No se cerró a la posibilidad de volver a enamorarse, pero dejó claro que por el momento, estaba centrado en su desarrollo personal. En resumen, el directo de Kerem fue una mezcla de honestidad, respeto, madurez y, por qué no decirlo, encanto. No fue una entrevista llena de chismes y revelaciones escandalosas, sino más bien una conversación sincera y cercana en la que el actor compartió su visión sobre su rol.
Acción con Hande, su presente y su futuro. Demostró ser un hombre inteligente, respetuoso y con una gran capacidad para gestionar la presión mediática. Pero, ¿por qué este directo fue tan importante y por qué hizo explotar las redes? Pues bien, creo que hay varios factores que explican este fenómeno, que traspasó las fronteras de Turquía y se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. En primer lugar, está el impacto emocional. Los fans de Love is in the Air habían invertido mucho en la historia de amor de Serkan y Eda, y la relación entre Kerem y Hande de alguna manera era la extensión de esa fantasía. Verlos juntos en la vida real, aunque fuera por un tiempo, hacía que la historia fuera aún más mágica y creíble. Por eso escuchar a Kerem hablar sobre Hande con cariño y respeto fue algo que conmovió a muchos fans. Les dio de alguna manera un cierre, una sensación de que a pesar de la ruptura, el cariño, el respeto y la admiración seguían presentes. Esta conexión emocional, esta inversión en la historia de amor, fue un factor clave en el éxito del directo. En segundo lugar, está la curiosidad humana. A todos nos gusta saber qué pasa en la vida de las celebridades. Nos gusta conocer los detalles de sus relaciones, sus sentimientos, sus proyectos. El morbo, en el buen sentido de la palabra, es inherente a la naturaleza humana. Ver a Kerem hablando abiertamente sobre Hande, aunque fuera de manera controlada, satisfizo esa curiosidad natural. Además, el directo ofrecía algo que las entrevistas tradicionales a veces no tienen: autenticidad. Kerem estaba respondiendo preguntas en vivo, sin un guión preestablecido, lo que daba la impresión de que estaba siendo más sincero y genuino. Esta sensación de autenticidad, de transparencia, fue otro de los factores que contribuyó al éxito del directo. En tercer lugar, está el poder de las redes sociales. Instagram, en particular, es una plataforma que permite a las celebridades conectarse directamente con sus fans. El directo de Kerem fue una oportunidad para que los fans interactuaran con él, le hicieran preguntas y escucharan sus respuestas en tiempo real. Esto generó una sensación de cercanía y complicidad, que hizo que el directo se propagara rápidamente por las redes sociales. La viralidad de la plataforma, la inmediatez de la información, la posibilidad de participar activamente, fueron elementos clave en la difusión del directo. Finalmente, y esto es importante, la ausencia de polémica. Kerem, con sus respuestas, evitó cualquier tipo de controversia o drama. En lugar de alimentar los chismes, prefirió mantener una actitud positiva y respetuosa. Esto, en un mundo lleno de escándalos y conflictos, fue algo refrescante y que, sin duda, ayudó a que el directo fuera aún más popular. La actitud de Kerem, su madurez, su respeto por Hande fue un ejemplo a seguir, y eso también contribuyó al éxito del directo. En definitiva, el directo de Kerem fue un éxito rotundo por varias razones: el cariño del público por Love is in the Air y la pareja principal, la curiosidad por la vida de las celebridades, el poder de las redes sociales y la actitud madura y respetuosa de Kerem. El directo fue un ejemplo de cómo, incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien que fue importante en tu vida. Fue una lección de madurez y elegancia. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre con clase, con un gran corazón y con una inteligencia emocional envidiable. Su respeto por Hande y su actitud positiva son admirables. En segundo lugar, que los fans de Love is in the Air siguen sintiendo mucho cariño por la pareja y siguen interesados en sus vidas. Y en tercer lugar, que las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar a las celebridades con sus fans y para crear contenido viral. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre el directo de Kerem. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. No duden en expresar sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas, celebridades y mucho más. Recuerden que cada semana tenemos novedades. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, la farándula turca nunca duerme.